invitar, hermanos, sin más preámbulo, a que vaya a las Escrituras. Primera carta a Corintios, capítulo 1, versículo del 18 al 31. En lo que busca su pasaje, aprovecho para felicitar a las misioneritas por su trabajo que hacen. Dios les bendiga en esta labor. Entonces, primer carta de Corintios, del capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 hasta el 31. Así que me indica con un amén cuando lo tenga. Amén. Le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Mi versión es actualizada, así que hay unas palabras que no van a concordar con la suya, pero no se preocupe, no altera el mensaje. Entonces dice versículo 18, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, ¿qué es? Es poder de Dios, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes, que dice, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Versículo 30. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 31 y último, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cierre sus ojos y acompáñeme a hacer esta oración. Si usted puede levantar su mano, vamos a iniciar dándole a Dios este mensaje y que el Espíritu Santo tome el control. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Este mensaje que ha sido preparado, este mensaje que, Señor, tú nos has concedido que esta tarde escuchemos, Padre, que haga su función, nos edifique como iglesia. Espíritu Santo, tú sabes todas las cosas, sabes lo que hay en nuestras vidas. Sé tú glorificando a Jesucristo en este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así puede tomar su lugar. El tema que yo quiero presentarles esta tarde es acerca de la sabiduría. El título de este mensaje yo lo he asignado: los sabios según Dios, locos según el mundo. El motivo o el propósito de este mensaje es motivar a la iglesia, en este caso la iglesia Gólgota, a consagrar su vida en la búsqueda de la sabiduría. La sabiduría no exenta edades, no necesita más sabiduría el que es mayor de edad como lo necesita el que recién va creciendo. Todos necesitamos la sabiduría, y esta sabiduría solamente proviene de parte del Señor.
Hace unas semanas yo platicaba con una persona, ustedes saben, yo soy pastora en el pueblo de Mata Ortiz, y esta persona se acercaba tranquilamente a hacerme una invitación, a darme un consejo, y me decía: hermana, ¿no le parecería mejor estudiar algo de lo cual usted vaya a ejercer? Yo actualmente estoy estudiando la licenciatura en teología en Juárez, y pues todos saben que yo voy y vengo a la escuela. Y él me decía: ¿no le sería mejor hacer algo de provecho para su vida y para la sociedad? Y a mí me hacía eco su diálogo, porque él me estaba haciendo una invitación a lo que él consideraba que es sabio. A lo que él considera, él no, obviamente no es creyente, no sabe absolutamente, no va a la iglesia, es alguien del pueblo, y él en su pensar me hacía esta invitación y me decía a lo que él considera que es sabio. Y en la actualidad la cultura nos va a hacer muchas invitaciones a lo que ellos creen que eso es sabio. Yo por eso he elegido este pasaje para predicarles a ustedes, para ver el contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Nosotros necesitamos la sabiduría divina. Y el primer aspecto que voy a exponer sobre la sabiduría de Dios, número 1, es que la sabiduría de Dios es necedad según los hombres. Y yo apoyo este aspecto de los versículos 18 al 31. Hoy en día se cree que lo que la mayoría piensa o opina, eso es la opinión general de la sociedad. Explico un poquito más esto, o sea, que si el 80%, por ejemplo, de los que estamos aquí opina cierta cosa, entonces se crea que esa es la opinión general de la iglesia. Entonces, llevándolo a la escala, entonces lo que la mayoría de las personas crean de cierta cosa, se cree que es la opinión general de las personas. Anteriormente hubo unas encuestas hace unos años, y los encuestados, 46% de ellos opinaban que para ser exitosos había que hacer lo que sea, mientras que el 51% opinaba que para ser exitoso tendría que haber mentido. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de la cultura actual? Que hay que pagar un costo, el que sea, para ser exitoso. Y la Biblia nos habla de que nuestro principio o nuestra norma de conducta se centra en la palabra de Dios, y que nos llama que a los que somos salvos, también somos santificados, también somos apartados. Y cuando habla de ser apartados, es que nuestra conducta debe de hablar de nuestro proceder, que es en Cristo Jesús. La porción de personas que estamos aquí hemos sido apartados, tenemos un llamado, y es a proclamar la sabiduría del Señor. Y no hay título más digno que se diga que somos seguidores de Cristo. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, la sabiduría es tener enfrente la opción de hacer algo mal o algo bien, y elegir sobre todo el bien. Esa es la sabiduría, saber discernir qué decisión voy a tomar, que entre lo malo y lo bueno, la sabiduría me hace saber que yo debo de elegir siempre hacer el bien. Anteriormente se decía que en México se generalizaba que el que no tranza, no avanza. Y el principio bíblico me dice que tengo que ser justo, que tengo que ser transparente. Entonces, desde tiempos antiguos, el evangelio ha sido contracultural. No que estemos en contra de la cultura, sino que lo que no es bueno de la cultura no se practica. Somos un evangelio que ha sido contracultural, porque la cultura se va modificando de generación en generación. Por eso hay un choque entre los niños pequeños y los adultos.
Por eso el adulto dice, tiene que ser las cosas de esta manera, mientras que el pequeño dice, no debe de ser así. Y cuando vemos ese choque nos damos cuenta que la cultura se va cambiando conforme las generaciones, pero el principio bíblico siempre ha existido. Siempre ha existido, y lo resaltaba nuestra hermana Margarita. El principio bíblico siempre ha sido el mismo. El fundamento siempre será mismo. Desde que usted abre su página en Génesis, apunta a Jesucristo. Y cuando usted abre el Nuevo Testamento y lee del nacimiento de Jesucristo, lee su vida, lee su muerte y resurrección, es la sabiduría de Dios exhibida para nosotros. Entonces, por eso los judíos y los gentiles no podían entender la sabiduría de Dios. Por eso nos dice los versículos que para ellos era una locura que un siervo sufriente redimiera a un pueblo para Dios. Era simplemente una locura. Y voy a hablar, dice, la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios es que la sabiduría humana, escuche, es destructiva, es egoísta, es divisiva y solo presenta desorden. ¿Por qué la sabiduría humana tiene estas características? Porque se centra en el hombre. Y solo, dice, y en las relaciones interpersonales. En cambio, la sabiduría divina es generosa, unificadora, de orden y constructiva. Entonces, cuando usted va a tomar una decisión y esa decisión no va a unir, sino que va a dividir, entonces su sabiduría no es de Dios, es una sabiduría humana. Cuando usted va a hacer algo y une, es unificadora, es generosa y es constructiva, entonces, jóvenes, ustedes están siendo sabios según Dios. Ustedes están siendo sabios según la palabra de Dios. Cuando ustedes unen en vez de desunir, cuando suman en vez de restar, estamos siendo sabios. Débora, esta mujer, es un personaje que resalta en el Antiguo Testamento porque su doble función de caudillo y de profetisa la hace resaltar. Porque esta mujer unió a ese pueblo de Israel que en su momento necesitaba ser unido para salir a la batalla. Entonces, Débora puede ser y es considerada una mujer sabia según la palabra. Así que, ¿cuántas Déboras hay aquí? Espero y todas las mujeres seamos como Débora. El aspecto número 2 que voy a hablar acerca sobre la sabiduría de Dios es que la sabiduría de Dios es fe en la predicación de Cristo. La fe es la cura, la fe sana las enfermedades de la razón. Porque hasta donde la razón llega, la fe llega y cura las enfermedades de la razón. No somos un evangelio que esté en contra de que usemos la razón. Al contrario, el Señor nos llama a que seamos todos guardados irreprensibles hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. De manera, jóvenes, que lo que tenemos aquí, hermanos y hermanas, es la fuente de lo que nosotros creemos. Hay un libro que dice, lo que la mente no conoce, el corazón no lo puede amar. ¿Cuántos textos les han motivado a memorizarse? ¿Cuántas clases siempre hay un texto que hay que memorizar? Siempre les dice uno, traiga su cuaderno, haga anotaciones, que no se le olvide, porque si lo tiene en la mente, entonces usted puede tenerlo en su corazón. Pablo le dice a Timoteo, le dice, las escrituras que tú has aprendido desde pequeño. Por eso es importante la labor en el infantil, en las misioneritas, porque desde pequeñas les están enseñando que su mente conozca al Dios bíblico.
al Dios que presenta la Biblia, a un Dios centrado en la palabra del Señor, porque si nuestra mente lo conoce, nuestro corazón lo va a amar. Pero si en nuestra mente hay una imagen equívoca de nuestro Señor, entonces nuestro corazón no puede amar de la manera correcta. Entonces, en los versículos 22 al 25 nos habla que los judíos pedían una señal. Los judíos no podían comprender lo que era creer un evangelio sin señal. Y ellos decían, queremos una señal, queremos una evidencia. Y los gentiles buscaban la sabiduría. Pero nosotros, hermanos, hemos creído en la fe en Cristo Jesús. Cuando se nos predica, cuando se nos enseña de nuestro Salvador, el elemento indispensable es la fe. Porque si no hay fe, entonces no tendremos una convicción. La fe es un elemento indispensable. Dice la palabra que cuando nos acerquemos a Dios hay que acercarnos creyendo que Él es real y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un elemento indispensable. Porque cuando Cristo estuvo a los evangelios hablan de su predicación, Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos, hermanos, está cerca. El retorno de nuestro Salvador está cerca. Él dijo que vendría y vino, pero dijo que volvería y va a volver. Va a regresar por su iglesia. Entonces, una persona que no tiene a Cristo no puede comprender la sabiduría, no puede ser sabio, porque la sabiduría descansa en la palabra. Y yo le voy a pedir que repita esto conmigo: la sabiduría descansa en la palabra. Muy bien, hermanos, parejitos escucharon. La sabiduría descansa en la palabra. Anhelamos un mejor mañana. Todos anhelamos un mejor mañana, pero para un mejor mañana se requiere un mejor carácter hoy. Para tener un mejor mañana se requiere un mejor carácter hoy, y eso solamente lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente el Espíritu de verdad nos puede conducir a la verdad. Y yo quiero hablar de este personaje, de la mujer pecadora, cuando está con Jesús lavándole los pies. Y el diálogo que usted lee entre Jesús y Simón el fariseo, la mujer ya sabía lo que tenía que hacer. No se estaba evangelizando a la mujer porque la mujer ya estaba adorando. La mujer ya se encontraba adorando. ¿Quién era el único que no estaba adorando a Jesús? Era Simón, el religioso, el que tenía una imagen superior de él mismo, mientras que la mujer estaba ahí adorando, porque había escuchado quién era Jesús, porque había tenido fe en el mensaje que ella había escuchado acerca del Mesías. Entonces, en nuestra vida no debe de haber orgullo religioso. No somos una élite separada, no somos una élite superior. Hay dos cosas, que hay algo que va a producir la sabiduría, y es sensibilidad. Si somos sabios según Dios, es para mostrar el amor de Dios. Si somos sabios en Dios, es para mostrar el amor que hemos recibido. Entonces, la sabiduría trae consigo una sensibilidad. El pueblo de Israel tenía un orgullo religioso. ¿Y sabe cuándo era lo más fuerte de ese orgullo religioso? Antes de que fueran llevados 70 años al cautiverio, porque después del cautiverio ellos regresaron como una sola nación. Pero antes del cautiverio había en ellos un orgullo,
Y algo que se contrapone o que es característica de la sabiduría de los hombres es el orgullo. Nosotros no somos orgullosos religiosamente. Somos sabios y queremos demostrar el amor de Dios. Queremos ser sensibles a la cultura que nos ha tocado vivir. Ahorita que decía la hermana Griego, pues que me había invitado porque casi somos de la misma edad. Ay, sentí bien bonito porque me sentí bien joven. Me sentí así súper joven porque de repente pues yo platico con los chavalitos de la iglesia y ya siento que me pasa lo que a mí me pasaba cuando platicaba con los hermanos mayores de la iglesia, porque yo les digo, no tienen que hacerlo así. Y los chavalitos, no hermana, no pasa nada, esos ya son otros tiempos. Y cuando dicen eso yo digo, pero si tenemos muy poca diferencia de edad. Así que cuando la hermana dijo, no, me sentí muy bien, hermanos. Saber que todavía soy considerada de entre las jóvenes. Y el tercer aspecto, hermanos, es que la sabiduría de Dios es depositada en sus hijos. Este pasaje que leímos habla acerca de que los llamados, los que tenemos esta vocación de servir a Jesús, de amarle, que es depositado en nosotros la sabiduría. De manera que todo creyente puede alcanzar la sabiduría en Cristo Jesús. No hay que olvidar nuestra meta, llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, en nosotros es depositada la sabiduría cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Para el tiempo de Corintio, que era un puerto, pues estaban, no todos los de la iglesia, pero había quienes eran esclavos. Había quienes eran esclavos. Entonces cuando Pablo redacta estas palabras y dice, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ellos sabían que en su momento habían sido lo marginado de la sociedad, que antes de ser cristianos habían sido lo marginado de su cultura. Recuerden que ya no decían que iban a ir a pecar, sino decían que iban a ir a corintianizar, porque Corintio era como Las Vegas, la ciudad del pecado en los tiempos bíblicos. Entonces ellos sabían lo que había sido ser, lo que significaba o lo que se sentía ser marginado, porque era una iglesia compuesta. Y cuando Pablo le dice, mire, Corintios, de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y finaliza este pasaje diciendo, de manera que si alguno quiere jactarse, jáctese en el Señor, porque la redención, la salvación, la justificación, la santificación, todo es por la dádiva del Señor Jesucristo, de manera que ninguno tiene ningún mérito propio, porque ese gozo que no podíamos alcanzar, el Señor Jesús lo alcanzó para nosotros, no para vivir una vida de frustración, sino para aprender a gozarnos, porque nuestro gozo es eterno, porque nuestro gozo es profundo, no es una felicidad pasajera, es un gozo profundo. Y finalizo con esto. No sé, jovencitas, a quién admire. Si tengan en su mente algún modelo que digan, yo quiero ser como tal persona. Yo cuando escuchaba que venían entrando con sus mamás, yo decía, Señor, que tanto como la mamá como la hija sean mujeres de fe, porque cuando su hija crezca pueda decir, algo que me dejó mi mamá fue el principio de la palabra. No sé cómo quién quiera ser usted, no sé qué ejemplo tenga usted de sabiduría. Y yo finalizo con esto porque este personaje dejó un conocimiento muy rico ahora que les estudiaba el sermón. Y quiero finalizar con Daniel capítulo 6. Quiero hablarles de la acusación que se hizo contra Daniel.
Dice que el rey Darío apreciaba a Daniel. Y los trabajadores del rey Darío hicieron un edicto que dijese: todo aquel que invoca o que pide otro Dios que no seas tu rey, que éste muera. Y este edicto fue firmado. Y ellos no hallaban ninguna falta en Daniel. Ninguna. ¿Sabe qué fue lo único que dijeron? Aquí lo podemos atrapar. Y era con referente a su fe en Dios. Y cuando se hizo este edicto, Daniel no hizo nada que no hubiera hecho antes. Daniel no hizo nada que no hiciera antes, sino que él llegó a su lugar, abrió las ventanas y oraba 3 veces en dirección a Jerusalén. No hizo nada que no hiciera antes, ni siquiera bajo presión. Él simplemente fue sabio y fue íntegro. 2 necesidades que hay en nuestra cultura actual. Simplemente hizo lo que acostumbraba hacer: orar al Dios. Y cuando se dieron cuenta, Daniel tenía que pagar el precio y fue lanzado al foso de los leones. Y sé que cuando fue lanzado al foso de los leones, el rey Darío, que lo apreciaba, dijo: yo ya no puedo hacer nada por ti, Daniel, pero el Dios que tú adoras, pero el Dios que tú sirves, que Él te salve. Al Dios en que tú crees, que Él haga lo que se necesite por ti. ¿Saben por qué, hermano? Porque nuestra opinión nosotros la sostenemos y decimos: lo que digo lo sostengo, pero nosotros nos sostenemos en nuestras convicciones. Daniel no reparó en ser lanzado al foso de los leones. Y cuando se cerró ese pozo, el rey no pudo comer ni quiso divertirse porque pensaba en Daniel. Y cuando a la mañana siguiente le dice: Daniel, y esto es lo que más impactó mi vida, le dice: Daniel, ¿estás? Daniel, ¿vives? Y dice que Daniel respondió: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque delante de él, dice, he sido inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Y este personaje no titubeó. Fue íntegro y fue sabio. Ni bajo presión dejó de buscar, sino que al contrario aceptó que lo único que se había hallado en él para ser culpable es que era muy fiel a Dios. Ese fue su castigo. Ese fue de lo que se le pudo acusar: ser muy fiel a Dios, haberse guardado de no practicar la cultura de ahí. Entonces, hermanas misioneritas, los pequeñitos y todos nosotros en general, que la única acusación que se pueda decir de nosotros es que hemos sido muy fieles a Dios. Es que hemos sido fieles a Dios. Y yo quiero pedir al grupo de alabanza, ya estoy por terminar, y si usted se puede poner de pie. Y voy a leer esta cita bíblica que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, y dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Los gentiles son los que no conocen de Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar buenas obras, vuestras buenas obras. Entonces Pedro dice:
mantengan una buena manera de vivir. Porque los que no conocen de Dios, ¿saben a quién ven? A los que decimos que sí conocemos de Dios. Los que no creen en Dios, ¿saben a quiénes voltean a ver? A nosotros, a los que decimos que conocemos a Dios. Porque viendo a nosotros, porque posiblemente viendo a nosotros, ellos lleguen a creer que un Dios es real. Filipenses 4:8, y eso lo quiero dejar muy en claro. Ya hablé de lo importante que es nuestra mente, y este principio dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Jóvenes que nos pasamos tiempo en el celular, si no podemos tener una charla con Dios de lo que estamos viendo en el celular, entonces no lo veas. Si no podemos tener una charla de las conversaciones que tenemos, entonces no hay que tenerlas. Si lo que estamos haciendo, si la tecnología va a cambiar nuestra perspectiva de lo moral, de lo bueno y de lo malo, entonces hay un error. Porque nuestro centro que nos dice sobre el bien y el mal se encuentra en la palabra de Dios.